Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar con este semillero de las artes bajo acoso. La mesa de hoy es sobre danza. Tenemos la presencia del Comando Palominos con la Verónica y la Gladys con C, no con G. Voy a empezar. Las miradas que miran y viceversa. Sucedió hace 2 o 3 semilleros aquí en el CIDESI. Al final de una de las mesas, en la salida, unos ciudadanos pidieron una foto. No sé si para el recuerdo o para comprobarles a sus respectivas parejas que sí vinieron a las pláticas y no se fueron de pinta al Tren Maya. Mira, mi amor, no me fui con la comadre a Cancún. Aquí está la foto con el capitán. Un poco maltratado, pero es el capitán. Ok, un mucho maltratado. Estaba un fotógrafo que dicen profesional tomando fotos, al que le pedían imágenes a algunos de los asistentes. Tal vez desconfiando de la calidad de sus celulares marca La Migaja, sistema operativo 69.69. Creo que valía la pena para algunos porque por una módica suma les entregaba luego la foto impresa de buen tamaño y lo que sea de cada quien con una imagen de excelente calidad. Le comenté mirándolo, completándolo del día o algo así. Él sonrió y asintiendo me respondió, pero ya no es como antes. Tal vez él se refería a que antes eran muchas más las personas que querían una foto. Al periodo, digamos, famoso del EZLN, cuando de las fotos sobre pedido salía hasta para el hotel y algunas chelas. O tal vez se refería también a la multitud de celulares inteligentes que le rodeaban y desplazaban su vieja cámara Nikon o Canon a tiempos del pasado reciente, pero siglos atrás en tecnología. Y ahora con la inteligencia artificial, incluso ni siquiera necesitas la foto, basta con montar las imágenes a tu gusto. Un intercambio silencioso de miradas, pero no retadoras o burlonas, sino de reconocimiento. Yo reconociendo que sin importar las novedades tecnológicas en cámaras fotográficas y celulares, su mirada siempre sería la de un fotógrafo. Y eso es algo que ningún celular de cualquier marca de gama alta, media o baja incluirá en sus hardware y software. Y tal vez él reconocía que sin importar el rating y la fama mediática, mi mirada sería siempre la de un zapatista en las montañas del sureste mexicano. Y me refiero a la fotografía en todas sus variantes, precisamente por ser una de las artes más difíciles en su práctica, no solo en su difusión. Una fotografía requiere una mirada atenta y detallada, pero la cultura visual en boga privilegia la velocidad y la cantidad, ver más y más rápido. Y ni hablar de las miradas escépticas en galerías y consejos de redacción de periódicos y revistas. La fotografía no solo está bajo acoso de la inteligencia artificial, también de la tecnología y de los usos y costumbres de las miradas educadas o reeducadas en un sistema dominado por las redes sociales. Podrán cambiar los lentes, pero nunca la mirada, hubiera dicho el finado Submarcos al constatar esas amenazas a un arte silenciado. Así como ese fotógrafo es incapaz de renunciar a su mirada, así cada arte se mira a sí mismo y mira la realidad o el mundo, como quieran llamarle a los que se encuentran fuera de cada uno de ustedes. Y esa mirada hacia adentro y hacia afuera es irrenunciable. Podrá venderse esa mirada, meterla al mercado en algún nicho, incluso podrá callarse, como ese otro fotógrafo compañero que tenía la foto del finado Submarcos cuando hace 20 años lo derribó un caballo en una de las estaciones de la llamada Otra Campaña. Él decidió que esa imagen no reflejaba lo que eran la Sexta y la Otra Campaña, y que sería usada para denostar al movimiento,
al movimiento que no se subordinaba a López Obradorismo, entonces famoso, 20 años antes de que la soberanía nacional se definiera por una visa norteamericana. Si me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho que la publicara, no solo porque a mí me importaba lo que su mirada había mirado, también y sobre todo porque un compa de La Sexta había tomado la secuencia posterior. Cuando el difunto se levantaba, se sacudía el pantalón y montaba de nuevo el brioso corcel. Y seguía, justo como siguió y sigue La Sexta. Claro que nadie hubiera publicado esa secuencia, porque en ese momento lo que importaba allá arriba era la caída, no la persistencia. Tiempo después, el finado me comentó: maldito caballo, la patada que me dio estuvo a centímetros de dejarme estéril. El pudor le impidió detallar que completó el recorrido de la otra campaña con un moretón del tamaño de una milanesa, porque el cardenal provocado no podía mostrarse ni presumirse, ya que, ¿cómo les diré?, estaba demasiado cerca de sus partes privadas. Gajes del oficio, hubieran dicho el finado y el fotógrafo, que espero sinceramente conozca mejores días para su arte que se oculta detrás de la definición de oficio. Miradas y sentidos. Debo aclararles que cuando nosotros decimos mirada, no nos referimos solo al privilegio de sentido de la vista, sino a la percepción que hacemos propia del mundo y de nosotros en él. Así, es distinto cómo percibe el no vidente, quien no puede oír o hablar, quien carece del sentido del olfato o del tacto. A la pregunta ¿qué es el mundo?, se responde desde esa perspectiva sin importar el sentido utilizado o no. Entonces les aclaro esto para que nadie se siente excluido, excluida, excludioda de esto que les vamos a decir. Sé que hay personas que, sea por la edad, sea por accidente o crimen, sea por la determinación al nacer, no pueden leer y recurren al apoyo de alguien que les lee o les pone la grabación de estas palabras, o que les recuenta los cuentos a la infancia, claro, agregándole de su cosecha. Por ejemplo, le cambian nombres y géneros, en lugar de condenado chamaco del demonio, dicen condenada Verónica, chamaca del demonio. De hecho, en atención a estas personas es que ahora privilegiamos la escucha a la vista. Miradas y calendarios. En ocasión del pasado semillero Guerra contra la Humanidad, las poblaciones y la naturaleza bajo asedio, escuchamos y tomamos apuntes de muchos datos, análisis y conclusiones. Además de una redefinición de los calendarios, porque les recuerdo que ahora entre los 40 y los 50 años son jóvenes, entre 30 y 40 son púberes adolescentes, entre los 20 y los 30 serían la infancia, menores de 20 pues candidatos al preescolar. Los mayores de 50 serían adultos maduros y se llegaría a adultos mayores o la tercera edad a partir de los 80 años, lo que reconfortará a más de uno y le significará una reducción importante en el presupuesto de maquillaje, aceites, gimnasios y cremas milagrosas que atraen al enemigo, quiero decir, a la pareja en prospecto o en acto. Lo que el finado Marcos llamaba servicio de hojalatería y pintura, o la enésima secuela de Misión Imposible. Además de ese alivio momentáneo en los calendarios, alivio que será aniquilado casi inmediatamente por las redes sociales y la industria cosmética, pudimos detectar que había un espacio de intersección en las participaciones. Utilicé entonces la teoría de conjuntos para señalar que esa intersección señalaba mi ignorancia de datos y perspectivas señalados por los ponentes, y que habré de incorporar a la vieja caja de herramientas de nuestro pensamiento crítico. Pero entonces no dije lo que ahora digo. Celebramos que coincidamos en el análisis, que desde lugares diferentes, siendo tan distintos en color,
lengua, geografía, historia y calendario, nuestras miradas converjan en una sola. Como si en ese teatro imposible de la compañera, la más bonitilla, y su delirante escenario, un algo pudiera sintetizar en unas pocas palabras todas las miradas, todos los puntos de vista y todas las emociones provocadas por el misterio de la paradoja del capitán. Pero ¿cuáles serían esas palabras? Indignación, vergüenza de humanidad, desconfianza de la mirada propia, ya valimos, fatalismo, incredulidad. Y cualquiera que haya sido el punto de partida, las conclusiones llevan al dilema que ha dado título, vocación y destino a los semilleros y encuentros a los que hemos convocado este año, y que culminarán en diciembre en la Ciudad de México, más en concreto en el abrazo común de las comunidades zapatistas a los colectivos y colectivas de búsqueda de verdad y justicia para los ausentes. Me refiero a la opción entre resignarse u organizarse. Con esto quiero decir que los datos y los análisis, sean producto de la ciencia y la técnica, sean de la experiencia cotidiana y los usos de costumbres, llevan a conclusiones semejantes. Pero siempre falta lo que falta, las miradas de las artes. Y después de las conclusiones siguen sus puntos suspensivos, como si las ciencias y lo que ustedes llaman saberes ancestrales, y nosotros decimos nuestra historia, y ahora las artes, quedaran en un nicho solo accesible a especialistas con o sin grado académico o con y sin cuenta de Instagram. El asunto no es solo lo que el Submoy llama acertadamente la propiedad privada del conocimiento, eso que no pocas veces es el basamento de la academia y la investigación. Y claro, también de la compartición de experiencias propias en encuentros, asambleas, pláticas de sobremesa, o bajo la mesa, cada quien su gusto o su disgusto. La mirada de las artes importa y mucho. Cierto que esa mirada varía según el arte en cuestión. No es lo mismo la mirada del teatrista a la del cineasta, la de quien vola en la danza a quien se arranca con un hip hop que eriza la conciencia. Y esa mirada prevalece, aprende y aprehende lo que le rodea, lo que imagina y lo que desea. En el Comparte del año 2019, en el Puy de Tulancao, se realizaron presentaciones de danza. Quienes participaron realizaron antes un reconocimiento del terreno, o sea, de la tarima. Como militar siempre he admirado que alguien realice un reconocimiento del área donde combatirá al enemigo, el público en este caso. Luego hicieron algunas prácticas. Las jóvenes tercias compas miraban con admiración, respeto y, claro, envidia. Luego fue la presentación, un éxito total. Y el impacto en las compañeras fue muy grande. El resto de los días, cuando no había función, se apoderaban del auditorio y hacían maromas, saltos y otras cosas absurdas. Mi temor no era por su integridad física, sino por las bancas del auditorio. No fueran a romper una. Buscaron entonces cualquier lugar propicio. Luego, el desconcierto de ver a la Verónica y a la Luchi en un semillero pasado realizar saltos y giros en lugar de estar torturando al ala varonil del Comando Palomitas. El colmo fue cuando le preguntamos a la Verónica, aquí presente, si iba a participar en la mesa redonda de danza. Y dijo que sí, y que no llegó la Luchi, pero estaba la Gladys, muy dispuesta a participar sin importar las privaciones y sacrificios. Y aquí nos acompañan en esta mesa para compartir. Con la mirada se explica lo externo y lo interno, por ejemplo, el amor y el desamor. Las artes enriquecen no solo las miradas, también el quehacer cotidiano, como escucharán en la segunda parte del cuento de El amor y el desamor según Sombra el guerrero, que les leeré si hay tiempo al final de esta mesa.